Regresamos con más del día y en esta ocasión tenemos a Armando Paino Enríquez. Él es director ejecutivo del Fideicomiso para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Armando, muchas gracias por estar aquí para hablar específicamente sobre un tema que da bastante dolor de cabeza a los dominicanos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy. Muy buenos días. Usted gestiona un fideicomiso que va a tratar sobre un problema grave, un problema histórico en la sociedad dominicana. Nos gustaría que nos pusiera al tanto de cuáles son los planes en este momento y cómo vamos a resolverlo. Sí, Eddie, como tú has dicho ahora mismo, nosotros desde la fundación misma, digamos, de la República Dominicana, ha sido una tarea pendiente gestionar nuestros residuos sólidos de una manera eficiente. No es hasta el año 2020 que se aprueba la ley 225-20 de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento, que comienza a organizar un sector que históricamente había tenido problemas en la implementación de las políticas de manejo, la política pública de manejo de residuos sólidos. ¿Por qué había problemas? Porque todo el territorio, cada municipalidad dictaba y regulaba sus propias políticas públicas de cómo gestionar los residuos sólidos, sin existir un órgano rector, una decisión nacional que decidiera la suerte sobre todos los residuos sólidos de todo el territorio. Ya con la implementación de esa ley, se le otorga esa facultad al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Otro de los problemas históricos también que teníamos antes de la implementación de la ley era las fuentes de recursos, los recursos suficientes para manejar los residuos sólidos. El problema de los residuos es un problema complejo, es transversal, o sea, nos afecta a todos los sectores de la sociedad. La contaminación, por ejemplo, cuando iniciamos este proceso se identificaron 240 botaderos en todo el territorio nacional, de los cuales a cielo abierto, sin ningún tratamiento, y casi el 80% de ellos con una frecuencia muy común de los incendios que generan unos gases terribles, cancerígenos. Entonces no estamos hablando solo de esos gases, también los lixiviados que maneja el maltrato de esos botaderos contaminan nuestras aguas subterráneas, nuestros ríos, los desechos van a nuestras costas. Es una situación muy grave que en su momento el licenciado Orlando Jorge Mera, en su momento siendo ministro de Medio Ambiente, declaró como uno de los principales problemas medioambientales de la República Dominicana el manejo de los residuos. ¿Qué venimos haciendo? Bueno, en adición como le mencionaba, el tema financiero, que es muy importante, se crea la contribución especial que deben realizar anualmente las empresas para la solución de los problemas de los sitios de disposición final y la gestión integral de los residuos. Y fruto de eso, dentro de la misma ley, es que se crea, que es el primer fideicomiso público-privado creado por una ley. Se crea este fideicomiso, que fue fruto del consenso y discusión de todos los sectores, para administrar esos fondos de esa contribución especial que realizan. ¿Y en qué consiste esa contribución? ¿Cuánto? La contribución especial es una escala dependiendo de los ingresos brutos de las empresas. Una empresa que facture más de 100 millones de pesos debe pagar 250,000 pesos al año. Entre 50 y 100 millones paga 90,000 pesos y la escala va bajando hasta 500 pesos al año que pagarían las empresas que no tienen ninguna actividad. Ese fondo es una de las fuentes de financiamiento del fideicomiso y va dirigido específicamente a la solución, como dijimos, de los sitios de disposición final, la creación de la infraestructura necesaria para la gestión integral de residuos sólidos. Y ya ustedes tienen parte en el fondo. Claro, ¿Qué tantos recursos acumula el fideicomiso? En el año 2022 recaudamos 2.150 millones de pesos. Está bien, es una buena suma para aporte del empresariado, digamos, del empresariado. A las empresas. Sí. ¿Y el Estado qué aporta? El Estado hace aportes similar por cada institución pública, que son unos 60, 70 millones de pesos, que contribuye y tiene el mandato ante la necesidad de hacer contribuciones extraordinarias para la... ¿Y cuál es la vía para que las empresas paguen? O sea, ¿cómo se le acercan? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo se les cobra? No, el gestor de los pagos es la Dirección General de Impuestos Internos, o sea que es una directo. gestión muy efectiva. Es a través de los impuestos. Es conjuntamente con la declaración jurada de impuestos sobre la renta, pues ya. se tiene que realizar ese pago. Entonces, por eso tienen esa efectividad, si Claro, no, evidentemente no fuera posible. Y ya que tienen estos recursos, ¿cuáles son los primeros trabajos que ustedes están realizando y cuáles son las metas? Por ejemplo, se ha dicho que usted le dice claramente botaderos, no deberíamos tener botaderos, porque botadero lo hace cualquiera.
serían espacios organizados. Entonces, quisiéramos saber cuáles son esos espacios que ustedes han pensado. Sí. Como le digo, el órgano rector es el Ministerio de Medio Ambiente, que va dictando la pauta de lo que debe ser este brazo financiero que viene siendo el fideicomiso, o sea, el soporte financiero de los proyectos. En octubre del año 2021, el Ministerio dictó la resolución que ordenaba el Plan Nacional de Regularización de Sitios de Disposición Final, que lo establecía la misma ley 225-20, en adición a otros planes que hay que hacer y que están en procesos, como es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es ya un plan a 10 años, que está ahora mismo en línea y se está discutiendo con todos los actores. Pero este plan de regularización identificó 30 primeros sitios que priorizó en la necesidad de ser intervenidos, priorizando por tema de población, cercanía a población, zonas turísticas, impacto ambiental, todo. Esos 30 sitios es lo que hemos comenzado a trabajar. Teníamos todo un proceso de cumplimiento de normativas legales, de resoluciones de manuales de compra, ya se cumplieron y para este año se identificaron 15 obras que ya se están ejecutando en este momento. Por ejemplo, ya el cierre técnico de Dajabón y la planta de valorización y relleno de Dajabón están terminados. Un relleno sanitario en Dajabón. Claro, ya eso está terminado y operando, ya se encuentra. O sea que ya Dajabón está manejando sus residuos de una manera ya integral, ya no hay los fuegos que eran casi diarios en Dajabón, ya eso está terminado. Ahí en las imágenes que trajimos pueden verificarlo. Igualmente, ese va a permitir que en los próximos meses podamos integrar también a Montecristi, porque la idea es de tratar de reducir de 240 sitios que existen en todo el territorio, tratar de reducirlo a 30, 40 sitios. Estamos mirando estas imágenes que nos han suministrado ustedes mismos. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso, y vamos a verlo de nuevo, por favor. Veíamos a Jarabacoa incluso con incendios. San Cristóbal, en San Cristóbal tenemos Dajabón, Tamboril. Estas son imágenes de cada una, pescadería en Barahona. Aquí, en todos estos lugares se ha estado trabajando. Ya estamos trabajando en Tamboril, están dentro del plan de trabajo. Tamboril ya está en un 70%, el cierre técnico. Moca se iniciaron ya los trabajos, estaremos listos para el mes de noviembre, con ya el cierre definitivo Moca. Moca es muy particular porque está dentro del pueblo el vertedero. O sea, el pueblo arropó a Moca y es una situación bien grave. ¿Cuánto cuesta esto, por ejemplo, el caso de Dajabón? ¿Cuánto dinero se necesita? Bueno, el caso de Dajabón es especial porque ya tenía una inversión lo que hicimos fue terminar lo que se había iniciado con unos fondos europeos y se había iniciado y fue aproximadamente 30 millones de pesos el terminar todo el proceso. ¿Y en total cuánto es la inversión total? Ahora mismo, para este año, hay aprobados 1.250 millones de pesos en las 15 obras prioritarias. Tenemos temas emblemáticos como el caso de Cancino, la mal llamada estación de transferencia, que es un vertedero que está justo en el río de Osama. Ya estamos en proceso de licitación pública nacional e internacional para contratar una empresa que haga el cierre. Debemos iniciarlo en los próximos 90 días. Igualmente, como les mencionaba, el cierre técnico de San Francisco de Macorís. Pero tenemos Baní, que ya el relleno sanitario en 60 días va a estar listo. También estamos iniciando el proceso con Pedernales, ya haciendo los estudios, porque hay toda una fase que tenemos que hacer primero de estudios y análisis, ver los flujos de cantidades de residuos que genera cada comunidad, para ver el tipo de facilidad que se pone. ¿Contemplan ustedes, Armando, la gestión de reciclaje dentro de este fideicomiso? Claro. ¿Qué tienen mira pensado? lo lindo de esto, lo positivo que estamos viendo, y por eso hablamos la pasada semana, hicimos una rueda de prensa conjuntamente con el señor presidente Luis Abinader, es que esta nueva normativa y estos recursos han permitido una seguridad jurídica que ha levantado el interés de más de 3 empresas nacionales e internacionales en invertir en el sector residuos. O sea, estamos ante la formación de una nueva industria de los residuos sólidos, como ocurre en Alemania, como ocurre en España y como está ocurriendo en Bogotá, en México, en Colombia. Es toda una nueva industria. Entre esas inversiones ya hay 3 que están operando al día de hoy y que califican bajo los beneficios de la ley 225-20 y reciben lo que se llama la tarifa de manejo de residuos establecida en el artículo 140 de la ley. ¿Qué hace el sector público en estos casos de inversión 100% privada? Bueno, por cada tonelada que tú valorizas o llevas a un relleno sanitario operado de conformidad con la ley
y validado por el Ministerio de Medio Ambiente, el fideicomiso te paga un monto por tonelada, que la misma ley lo establece. Eso ha despertado un interés que en adición a estas 3 empresas, por ejemplo, en los próximos 60 días, tenemos una planta de valorización que se va a inaugurar en San Francisco de Macorís, que le va a brindar servicios a La Vega, a Moca, a la provincia de Hermanas Mirabal y a la provincia de Duarte completa. Más de 1.100 toneladas de residuos. Y esa planta de valorización, nosotros siempre lo mencionamos, va a ser una de las más modernas de Centroamérica y el Caribe, porque no solo va a hacer valorización, o sea, no va a seleccionar los materiales para reciclaje, sino que va a hacer CDR, que es combustible derivado de residuos. Esos combustibles pueden ser utilizados en diferentes calderas del país para generar calor. O sea que se va a aprovechar enormemente los residuos. Y no solo eso, dentro de la misma planta, también una necesidad urgente, que yo sé, usted lo ha mencionado anteriormente en otros programas, el tema de los residuos hospitalarios. Va a tener una planta de manejo de los residuos hospitalarios también, para toda esa región. La verdad es que particularmente uno ve con mucha esperanza, porque es un tema que nunca ha tenido solución y contribuye a la salud, las políticas medioambientales. Hay siempre como que subyace, y me gustaría preguntarle a usted qué dirige el Fideicomiso para Residuos Sólidos, el manejo integral de los residuos sólidos, porque usted vio que hubo mucho debate sobre los fideicomisos. Y la gente, con razón o sin ella, siempre tiene como sus reservas. Sí ha tenido la reserva de los fideicomisos en sí mismo, de la participación de los estamentos privados en la gestión de la cosa pública. Y entonces, noto que ustedes van bien avanzados, van bien adelantados. ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido? Y explicarle a la gente por qué un fideicomiso, por ejemplo, en el caso de los manejos de residuos sólidos, es una vía que puede funcionar. Sí, lo más importante en los fideicomisos es la correcta gobernanza que tenga el mismo. Y este es el caso, esta gobernanza la dictó la ley, y es una ley que duró 10 años en el Congreso discutiéndose. Y hay un consejo directivo, en este caso, que no es un comité técnico, que es público-privado. ¿Por qué? Porque, bueno, los empresarios dijeron, yo soy el que voy a poner el dinero, claro, yo quiero velar que ese dinero sea usado lo correctamente. Yo creo que hemos satanizado en cierta forma los fideicomisos, y mi experiencia es que son extremadamente regulados los fideicomisos. No es tan sencillo. Nosotros no disponemos de un centavo, o sea, como dirección ejecutiva, no es que usted va a coger y va a hacer consejo, un cheque, no es nómbrame a fulano. Todo debe ir a un proceso con una fiduciaria que digamos, no va a jugársela por un fideicomiso cuando tiene 400 fideicomisos más. O sea, y que es un sector donde es evaluado por la Superintendencia de Bancos, por la Superintendencia de Valores, por la DGI. Y si fracasa en uno, puede generar un pasivo, un riesgo reputacional enorme que le puede destruir el negocio. Entonces, las exigencias de la fiduciaria para el más mínimo desembolso son extremadamente altas y conllevan un esfuerzo de rendición de cuentas constante y de información. Se ha querido usar, creo que fue más por fines políticos, por políticos, pero es una figura que debemos de analizarla en su justa dimensión, porque definitivamente es un mecanismo de control a veces cuando los fondos públicos pueden ser utilizados dispuestos de la manera a los fines que no. Hay ejemplos que han funcionado, RD Vial, por ejemplo, que han funcionado en el país, que la gente conoce. Y bueno, residuos sólidos quizás no tenemos tanta información, pero ahora con esta, y que es necesario conocer. Mire, tenemos que irnos a una pausa, pero yo no quisiera que nos fuéramos de aquí sin preguntarle sobre el botadero que más dolor de cabeza ha dado a esta ciudad, que es Duquesa. Ay, Duquesa. Cuéntenos, porque empezó un cierre, empezó un proceso, las imágenes eran hasta bonitas de Duquesa, pero queremos saber cómo va eso y si está bajo la gestión del fideicomiso. No, bueno, sí, pero estamos involucrados, conocemos el caso. O sea, Duquesa tiene una condición especial por la situación judicial que tiene, que fue designado un administrador judicial a un consejo que lo encabeza el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Eso está dentro de su ámbito. Ellos son los que están administrándolo por la situación judicial de la litis que se está conociendo en cortes internacionales, cortes de arbitraje, y procesos que se iniciaron en el 2017 aproximadamente. Pero sí debo decir que a la fecha Duquesa tiene una cobertura, ya pasó de ser un botadero a un
vertedero controlado. Y por vertedero controlado es que ya por lo menos se hace cobertura en casi el 80% del territorio. Eso es lo que ha permitido que en 3 años y 3 meses no haya ningún fuego, no haya ocurrido ningún fuego, porque cuando estaban dispuestos libremente era que se originaban esos fuegos. Número 2, se está trabajando con el BID, la JICA, que es la cooperación japonesa, y la cooperación española, en un plan de remediación y cierre de todo el vertedero. Esos planes toman 3, 5, 10 años, pero ya se ha iniciado el proceso e incluso ya ha habido un cierre técnico de un 10% del proyecto a la fecha. Armando, nosotros tenemos limitaciones de tiempo, pero quizás sería bueno algún día conversar con usted en el terreno de donde están esas iniciativas. Sería bueno conocer. Sí, porque la verdad que el manejo de los residuos puede mostrar la capacidad que tiene un país para su desarrollo. Nosotros no podemos tener una sociedad donde se encuentre la basura de los sanitarios con la cocina en las casas de la gente, porque no sabemos manejar la basura. Sí, y anotar que esto nos va a permitir, esta organización, crear esa nueva industria a la que me refiero, que por ejemplo en Alemania es una industria que casi se asemeja al PIB de la República Dominicana, 85.000, 90.000 millones de dólares. Sacarle provecho. Hay toda una industria, podemos crear empleos, podemos desarrollar cooperativas, podemos desarrollar nuevas MIPYMES y pymes que vamos a reprogramar otras conversaciones, porque también incluso lo que esto significa en términos culturales para la gente. Gracias al director ejecutivo de Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, es el señor Armando Paino Enríquez. Muy agradecida de su presencia aquí. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez.